Moltes de les ciutats que habitem estan emmarcades per un cinturó verd que pot oferir nombrosos usos a la seva població. Una de les funcions potencials d'aquest anell és la de proporcionar-nos els aliments que necessitem. El nostre punt de partida d'avui és l'ermitori de la Magdalena de Castelló de la Plana. Des d'ací contemplem la Marjal abans de reunir-nos amb l'ambientòloga Alexandra Lipan. Amb ella coneixerem els beneficis de l'agricultura periurbana i el nou pla de reactivació agrària per a la ciutat. Hola, Alexandra, bon dia. Buenas, Oriana. Moltes gràcies per acudir a l'Hort d'Ecograu, que avui l'hem transformat en una agora de conversa. Muy bien. I gràcies, sobretot, per haver triat este lloc a l'ombra tan fresquet, perquè la veritat és que el sol avui comença a apretar, Hay que estar cerca de lo verde para que nos dé un poco de frescura. I precisament d'aquesta manera d'apropar-nos a allò verd anem a parlar, perquè des de la Regidoria de Transició Ecològica de l'Ajuntament de Castelló de la Plana, on tu eres assessora, esteu treballant en el pla de reactivació agrària, que permetrà apropar l'agricultura a les ciutats. És més, jo diria, tornar a reconstruir aquesta relació entre camp i ciutat que potser en les últimes dècades ha estat molt trencada. Parlem d'agricultura periurbana. Ací a Ecograu tenim un exemple. Alexandra, exactament què és l'agricultura periurbana, per a que ho tinguem ben clar? Pues a ver, la agricultura periurbana sería un poco huir de lo que es o entendemos por agricultura tradicional, que sería volver a colonizar todas esas zonas, el perímetro de la ciudad y tener una huerta más cercana, volver a crear un anillo verde alrededor de las ciudades que nos proporciona muchísimos beneficios. Un benefici és evident i l'acabem de veure, que és l'alimentació de proximitat i alimentació ecològica, clar, és a dir, que la pròpia ciutat pot alimentar-se del que produís al seu terme. Però hi ha altres beneficis que igual no són tan visibles així a primer cop d'ull, però són molt importants. ¿Quins serien? Eso es, hablamos de beneficios ecosistémicos. En primer lugar, todas las zonas verdes son sumideros de CO2. Esto lo decimos muy rápido, muchas veces no lo explicamos, pero ¿qué significa esto realmente? Y es que las plantas hacen el proceso de fotosíntesis que transforman el CO2 en materia orgánica para ellas y utilizan las moléculas de carbono para crecer. Por lo tanto, cuanto más crecimiento tenga una planta, más biomasa cree, significa que más CO2 absorben. Por lo tanto, por eso estos son tan importantes tenerlas también cerca de la ciudad, porque absorben todo este CO2 que las grandes urbes proporcionan. Aleshores, aquest seria un dels avantatges de l'agricultura periurbana. N'hi ha altres? Sí, por la localización de la península y en concreto de Castellón, que estamos en un clima mediterráneo, una zona muy marcada de una época de sequía, lo que podemos hacer con esto es frenar la erosión, uno de los principales problemas que hay para la península. Parece que tampoco es importante, pero si nosotros llevamos toda la primera capa de la tierra, que es donde están todos los nutrientes, no podremos plantar nada. Tendremos que aportar suelo y tendremos que gastar dinero y invertir en esto. La vegetación lo que hace es fijar toda esta primera capa al suelo y permite que los agentes erosivos, que son el agua y el viento principalmente, no se lleven todos estos alimentos. Hi ha més avantatges encara de l'agricultura periurbana? Sí. Te voy a comentar dos por encima y es que, como he comentado antes, pues son reguladores térmicos. Hacen un proceso que se llama evapotranspiración, que las plantas captan agua, evaporan también al transpirar ellas y con eso regulan mucho la temperatura. En las zonas que tenemos más vegetación, la temperatura suele ser mucho más baja que en otras que no tenemos. Y después es prevención de incendios. Todos tenemos chimenea en casa y sabemos que si tiramos algo verde no es tan fácil de que prenda. Cuando algo está seco sí que tiene mucho más facilidad de que el fuego se inicie. Avantatges que esteu, com comentàvem abans, diguem, estructurant al voltant d'este pla de reactivació agrària a Castelló de la Plana. Manolo abans ens comentava algunes de les complicacions o dificultats que havien trobat en el camí de ficar en marxa la seva empresa. Segurament dificultats que altres persones també hauran trobat. Vosaltres heu analitzat cas per cas, o sigui, heu anat veient quina és la realitat i heu construït un pla que es basa a uns quants pilars
importants, no? Sí. Com es sosté? Quines són les claus d'aquest pla? A ver, nosotros hemos tratado de hacernos eco de las necesidades de los agricultores, porque no sirve de nada empezar una iniciativa desde arriba, desde la administración, cuando no se tienen en cuenta las necesidades de los que están realmente en primera línea de lucha. Y hemos visto que una de las primeras cosas que siempre nos han comunicado es la falta de formación en esta materia, y si existe tampoco se sabe muy bien en qué centros se están repartiendo. Nosotros estamos tratando ahora de establecer un plan de educación continua donde sea libre y sea gratuito para que cualquier persona, ya sea que quiera tener una parcela en un huerto urbano o que se quiera dedicar a la agricultura, pueda acceder a esta formación. Y luego estamos mirando formas de convenios para que los alumnos de las formaciones profesionales que tenemos en Nules y en algunos institutos de Castellón puedan hacer prácticas dentro del ayuntamiento. Aleshores, d'una banda, garantir un itinerari formatiu permanent, online i presencial. Altres potes d'este pla? La creación de canales de distribución. Nos han comentado que es muy importante reducir la cadena desde donde se produce, como podemos ver aquí, el alimento hasta cuando llega al consumidor. Si acortamos esta cadena, todos salimos beneficiados, hay menor huella de carbono y el productor realmente recibe el dinero que se le tiene que pagar por el producto. Y ahí en ese terreno estamos también desarrollando una estrategia para crear el primer mercado agroecológico, intentando modificar la ordenanza de mercados no ambulantes para que también la horticultura pueda salir a la vía pública y que hayan mercados algunos días de la setmana. Per tant, establir una relació directa i cara a cara entre qui consumeix i qui produeix. Així dignifiquem també les dues parts i ens alimentem d'una manera molt més conscient i sostenible. Què més ens oferirà aquest pla? Què podem trobar? También estamos poniendo en marcha el acceso a las tierras. Hemos visto como tanto por parte de productores como por parte de propietarios de las tierras no es tan fácil ni que unos cedan ni que los otros se encuentren. Entonces, una figura muy importante son los bancos de tierra. Nosotros actualmente tenemos un banco de tierra en marcha, pero ahora con una nueva ordenanza lo vamos a dinamizar. Vamos a dar ese respaldo de alguna forma jurídico a los propietarios para que se fíen y tengan más confianza de ceder las tierras, y también al agricultor para que tenga esa confianza de poder lanzarse a plantar, porque a ningún agricultor le interesa ponerse a plantar y que el propietario en 2 días le levante toda la producción. Entonces esos bancos de tierras lo que va a hacer es un seguro jurídico por parte de ambas partes y que se pueda facilitar esta cesión de tierras. Y después también tenemos en marcha la bonificación del IBI rústico, al 70% para todos aquellos que estén produciendo en ecológico y al 50% para la agricultura todavía tradicional. Molt bé, i referint-nos sempre a qualsevol tipus de producte agrícola, és a dir, hem vist hortícola, però per suposat aquesta és una terra de cítrics. Aquestes bonificacions estan dirigides a qualsevol productor, o sigui, a qualsevol producció agrària, siga del tipus que siga. Sí, puede ser tanto cítrico, que entendemos que es el sector tradicional de Castellón, como hortícola. Nosotros desde la concejalía vamos a ayudar al sector hortícola, que es el que está un poco más escondido y el que necesita más nuestro apoyo, porque también sabemos que un cultivo más ampliado, no tan dirigido al monocultivo, también es mucho más beneficioso para el medio ambiente y para la agricultura en general. Doncs bé, Alexandra, moltíssimes gràcies, tant de bo. Tot fructifique i siga possible un model d'alimentació saludable i sostenible per a Castelló de la Plana. Moltes gràcies, jo vaig a continuar el meu passeig per la Marjal. No sé si vols aprofitar un poquet l'ombra. Sí, creo que me quedaré un ratito por aquí. Ai, sí, perquè els estius per ací fa moltíssima calor. Bé, gràcies. Adéu. El nou Pla de Reactivació Agrària de Castelló de la Plana és una eina estratègica per a reconnectar el camp amb la ciutat, enfortint els lligams entre els agents productors i una ciutadania capaç d'alimentar-se de manera conscient, responsable i sostenible, a més de tindre importants beneficis ecosistèmics per a la ciutat de Castelló.